este es un video que nos va a enseñar a conocer de una manera mucho más profunda lo que son los derechos de autor. Para poder iniciar es elemental dar el concepto de este. Entonces decimos que el derecho de autor es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Es además la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Ya anteriormente habíamos mencionado la definición de derechos de autor. Ahora nos vamos a centrar en lo que son los derechos conexos. Con esta expresión se conocen en su conjunto los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones fonográmicas y emisiones de radiodifusión respectivamente. Debe entenderse como tal la persona física que realiza la creación intelectual de carácter literario o artístico. De esta definición debe colegirse en el primer término que solo un ser humano puede tener la condición de autor. El autor es el titular originario de los derechos morales y patrimoniales reconocidos por la ley. Los derechos morales son derechos personalísimos, a través de los cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto ésta constituye la expresión de su personalidad. En tal carácter, los derechos morales son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. Son prerrogativas de naturaleza económico-patrimonial con carácter exclusivo que permiten a su titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto. En virtud de los derechos patrimoniales, el autor o la persona natural o jurídica a quien se le transfieren estos derechos puede realizar, autorizar o prohibir la reproducción, la comunicación, la distribución, la traducción y la importación de los ejemplares de la obra. Once upon a time, we had a lot to fight for. We had a dream, we had a climb. Sparks in the air, we spread. De Teresa de la Parra hasta Armando Reverón existe una comunión de cultura siempre viva, de energía creativa de la autora y el autor, del mecánico inventor hasta el creador en la ciencia, del que escribe con paciencia o quien del cine hace un arte, todos juntos hacen parte de un gran saber colectivo. El cantautor emotivo en dúo con la cantante, el músico ejecutante, también el compositor. Todo aquel que es creador hoy tiene quien lo defienda. Desde ahora quien pretenda de su trabajo abusar no conseguirá esquivar la espada de la justicia. Un nuevo tiempo se inicia, alba de revolución. Por su impulso y decisión nace un proyecto sentido por un sector desvalido frente al lucro explotador, protegiéndose al creador y al producto de su mente. Con esta idea presente, sin distingos ni exclusión, hagamos la discusión todos juntos los creadores, sumemos nuestros amores en un solo corazón. Pulse la lira el poeta, pinte la tela el pintor, arquitecto a su labor y también el ingeniero. A su obra el teatrero, que dance la bailarina, que imagine el que imagina una sociedad mejor.
Creative Commons son una alternativa a los derechos de autor. La ley de propiedad intelectual, si bien tiene varios años en nuestra legislación y tradicionalmente en el mundo entero, ha servido de protección para los derechos de autor, para sus obras, para la creación intelectual. En la actualidad, pues, esto se ha visto desbordado por el ingreso de las computadoras y el Internet. Bueno, el objetivo final, pienso yo, es la cultura libre, ¿no? Creative Commons es parte de la cultura libre, no es una herramienta para llegar a masificar la cultura. Debemos recordar que en la misma Carta de Derechos Humanos pregona justamente el acceso a la cultura como tal. En mis blogs las personas pueden utilizar el contenido, modificarlo, pero siempre y cuando citen la fuente y lo compartan igualmente. Poder gestionar nuestros derechos de autor, es decir, permite que conservemos unos derechos y liberemos otros derechos. La ley de propiedad intelectual, dentro de unos artículos de la ley de propiedad intelectual, ofrece la oportunidad de otorgar licencias, ¿no? En este caso también estamos hablando de una licencia. Claro que esto es una idea que proviene de la Universidad de Stanford, de Lawrence Lessig, que es el fundador de las licencias Creative Commons como tal.